Sí, Sí. ¿Y cómo es? Es, 1, 1, 2, 3, 5. tenés que sumar los dos anteriores. Se van Cada sumando. valor es la suma de los dos anteriores y arrancamos con dos unos. Ahí también, si lo buscan, algunos dicen 0, 1, ¿no? Empieza con 0, después con 1 y después el tercero es 1 porque es 0 más 1 y así sucesivamente. Pero bueno, no importa los efectos del algoritmo, no importa la serie, sino que cómo se resuelve. O sea que la serie o la sucesión de Fibonacci sería así. Vamos a tomarlo con 1, 1, que está resuelto así. Esperen que se me... Es el primer número de la serie un 1, el segundo número de la serie también, el tercero es la suma de los dos anteriores, o sea que sería ahí. Y el otro número sería un 3, y el otro un 5, y el otro un 8, y así sucesivamente, ¿no? Cada número es la suma de los dos anteriores. Este es la suma de estos dos. El 5 es la suma de los dos anteriores, y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo se resuelve? Como está resuelto acá. Bueno, tenía, se me perdió. Asignar dos variables, un 1 a la primera variable, un 2 a la segunda, porque lo que nos pide el problema es los primeros 23 números de la serie o sucesión de Fibonacci. Entonces, como ya tenemos el 1 y el 1, ¿era mostrar la suma o mostrar los números? No, la suma. ¿La suma era? Bueno, el TP lo vamos a cerrar. Decisión simple. ¿Qué épocas? La de la secuencia y la decisión simple, ¿eh? Qué fácil era. Entonces vamos al 15. No, al 18. Tampoco. ¿Cuál era? El 15. El 15, profe. No, no era la suma, ¿eh? Era generar e informar los primeros 23 términos. O sea que está mal. No importa, en el foro vamos a dejarlo como ok, así Claudio lo mire y decir, ay, mira qué bien, aunque esté mal. Pero bueno, ¿qué tendríamos que hacer acá? Vamos a mirar cómo está hecho y cómo lo tenemos que cambiar. Ella lo que hizo fue poner un 1 a cada variable y después empezó a iterar a partir de 3, porque ya tenía los dos primeros valores asignados a estas dos variables. Por supuesto no van a poner 23 variables, ¿no? Porque después le dicen hagan un programa hasta 30 y sonaron. Entonces lo que hizo ella fue, con una variable auxiliar más, guardó la 1. Pero en la 1 guardó la 2. Porque justamente de eso se trata la serie, ir llevando los dos valores anteriores, porque el nuevo número es la suma de los dos anteriores. Entonces acá el primer número es 1, el segundo número es 1, habría que mostrarlos acá arriba, así ya quedan 1, 1 mostrados los dos primeros números de la serie, y después tendríamos que ir mostrando del tercero en adelante, pero para eso este valor de las variables suma 1, lo ponemos una variable auxiliar, así podemos pisar el anterior, con el suma 2. Y lo volvemos a calcular, que es la suma de los dos anteriores. Acá va a estar lo que antes había en suma 2 y acá lo que antes había en suma 1. Y este mostrar, lo único que habría que hacer es arrastrarlo y ponerlo acá adentro. Entonces ya mostramos el primer número, el segundo número, lo mostramos afuera, y acá solamente mostramos del tercero en adelante, que va a ser la suma de los dos anteriores. O sea que si esto fuese esta aplicación, deberíamos arrastrar eso y mostrarlo como un último paso, pero dentro del for. Entonces cuando damos vuelta, hacemos la asignación, sumamos los dos anteriores, y porque ahora ya en suma 2 va a estar el calculado de anterior, ¿no? Y lo volvemos a mostrar, y así sucesivamente, siempre mostrando este. Listo, perfecto, profe. O sea que acá el cambio que habría que hacer es mostrar acá adentro sumados. Porque acá en realidad lo único que va a mostrar, ¿qué sería? Así como está el algoritmo. Profe. La suma ahí de todos los números. la suma total. ¿No? No, la suma de 2.
Sí, la vamos a mostrar esta variable, pero ¿qué número va a aparecer? El último de la sucesión. La última suma. Claro, el último número de la regresión. serie, o sea, el número 23 de la serie. Porque esto se va a ir pisando, no hay un acumulador acá. Si ustedes hacen la transposición a las variables y siempre van sumando los dos anteriores. Lo mueven y suman los dos anteriores y así sucesivamente. O sea que lo que va a mostrar acá es el último número de la serie, el de la serie esta de 23. No la suma de todos. Por eso este mostrar tendría que ir acá adentro para ir mostrándolo justamente uno por uno los números de la serie que se van generando. Y se van generando acá. Excepcionalmente los dos primeros estuvieron en estas variables, pero a partir del tercer número va a estar siempre acá. Bueno, esto está medio prolijo. A ver. Vamos acá. 16. El 16 no lo vamos a ver a todo, ¿no? Profe, ¿y el mostrar no podía estar adentro del para? ¿Vos te fuiste al baño? O sea, el mostrar el auxiliar o la suma. Sí, por eso vos fuiste al baño, estabas ahí. Me siento agredido, profe, muy ofendido. Es lo que dijo antes. Perdón, no escuché. O sea que para resolver esto y que funcione bien, lo que hay que hacer es mover este mostrar que está acá abajo y ponerlo como último paso dentro del for. Y ahí cumplimos el requisito, que es justamente lo que estás diciendo vos. Exactamente. Ya más allá de la distracción, la solución que propones es justamente la correcta. Así que estás perdonado. Ese es para que funcione de acuerdo al enunciado, ¿no? Este mostrar va acá, abajo de sumados. Y ahí anda perfecto de acuerdo a lo que nos piden, que es mostrar todos los números de la serie o de la sucesión de Fibonacci. Así como está, estamos mostrando el último número generado de la serie, porque sale el for. Bueno, ¿otra consulta? ¿Ya estamos? Vamos con el 16. Vamos a poner el enunciado y ustedes me van a decir qué problema tiene. Está casi bien. Hay una lista de 93 números. Esto después se puede cambiar por una variable y hacerlo más flexible al programa, ¿no? Y hay que informar el máximo. Y estos están juntos, ¿no? 16 y 17 lo hacemos juntos. De una lista de 93 números, informar el máximo y el mínimo, o sea, el mayor y el menor, y en qué posición fue ingresado de estos 93 números ingresados. Ahora que me acuerdo, tiene ese algoritmo que vamos a ver ahora, tiene dos. Eso lo resolví en la clase pasada, ese, profe. Hasta tengo su chapín impreso. Sí, ese creo que estaba, sí. no sé si estaba en el video. Sí. Sí, pero bueno. ¿Qué problema tiene? Vamos a hacer ingeniería inversa. Ingeniería inversa se llama algo que está hecho, lo tenemos que entender y que le cambiaríamos para volver a hacerlo. ¿Qué problema tiene este algoritmo? No miren lo que hicimos en la clase pasada. Hay un if de más. No. Tiraba por tirar. Sí, empecemos por acá. Leer X. Todo X. ¿Eh? No, digo que son ¿Ese todas X? X. Mayor X, menor X. Sí, está bien. Pero vamos a pensar, porque si vamos a empezar a decir, como es, hablemos sin saber, mirá ustedes, peligro sin codificar. Ese va el primer valor, ¿por qué está asignado? Y esto está bien, así nos siguen tirando. ¿Por qué les asignamos a menor y a mayor una X? Porque le asignamos el primer valor que ingresamos. Va a ser siempre el mayor y el menor. Exactamente. Nuestro primer A mí lo mayor que- y nuestro primer menor va a ser el único número ingresado. ¿Por A mí qué lo que no me pasó podríamos ahí- poner? Dale. Ahí decilo falta vos. una posición. ¿O no? Bueno, ¿por qué no podríamos poner 0 acá? Como han puesto en otro que me mandaron resuelto. Porque si el número es negativo, Claro. Nunca vamos a encontrar el menor. Nos va a quedar 0,
porque vamos a empezar a comparar. Supongamos que nos están cargando temperatura y justo nos cargan las temperaturas de Noruega y de Finlandia en invierno. Y va a decir -2, -5, -10, pues están con mucho frío allá, por no decir otra palabra. Entonces, a medida que vamos comparando, nunca la X que vamos leyendo va a ser menor que ese menor, porque si le metemos un 0 como valor de inicio, nos vamos a quedar con el menor cuando lo mostremos en 0. Y va a decir, pero ¿cómo? Si yo te cargué todo negativo y vos me estás diciendo que el más chico es 0. Por eso en las búsquedas de los menores, para solucionar eso, haciéndolo bien, deberíamos nuestra primera lectura asignarlo al mayor y al menor. No, pero creo que el mayor tenés el problema. Sí, en el mayor, exactamente. En el mayor. Lo dije al revés. Si el mayor es 0, nunca va a ser mayor, nos va a quedar mayor 0, y en realidad fueron todos negativos, y el mayor fue un -2, por ejemplo. Una temperatura -2, porque el -2 es más grande que el -10, eso ya lo saben. Entonces ahí tendríamos un problema. En el menor sí va a andar, porque la primera vez que comparemos -2 va a ser menor que 0, y ahí ya lo vamos a empezar a cambiar, y así sucesivamente. O sea, ¿cuándo podríamos setear afuera y hacer la lectura completa y la comparación adentro? Cuando sepamos, por ejemplo, que todos los números son positivos, son números naturales, positivos mayores que 0. Entonces ahí sí estamos seguros que va a haber un menor y un mayor, y todos son más grandes que 0. Si no les aclara eso, o el contexto del programa que ustedes están intentando resolver no lo dice, lo ideal sería resolverlo así: una lectura y una primera asignación. Lo que pasa es que acá ya tenemos leído un número y asignado el mayor y el menor. Por eso aparece un for de 2 a 93. Y entonces yo lo corregí mal a este. Está bien este. Hacemos una nueva lectura, porque ya está asignado. Ahí sí lo vamos a editar, porque va a venir a Claudia y va a decir, este está mal corregido. Esperen un cachito. Miren la magia de la... Justo no lo habías leído vos, así que nunca te vas a enterar. La magia de ser. ¿Viste? Lo ponemos así, simplemente. Okay. Vamos a dejarlo ahí, ya veo que encontramos un errorcito. ¿Hasta acá estamos? ¿Y por qué hacemos un for con i de 2 a 93? Porque tenemos que hacer 93 iteraciones, pero una lectura ya está hecha afuera. La 1. Y ya tenemos nuestro primer valor de mayor y de menor. Faltaría asignar la posición afuera. Acá faltaría asignar la posición en 1. Ahí está, listo. Listo, gracias. No está ok. Casi. Ahí está. Y queda bien, como qué detallista. Entonces acá falta la posición en 1, exactamente. Pero acá estamos iterando de 2 a 93, volvemos a leer el número, pero este ya se va a leer 92 veces. Este leer va a ocurrir 92 veces, desde la 2 hasta la 93. Acá el i lo vamos a usar como índice para saber qué posición fue el ingreso en el caso de que los números, algún número del 2 al 93, sea más grande o más chico que la primera lectura que hicimos. Acá le falta entonces una filita, una cajita que diga a la variable pos le asignamos el 1, porque por ahora ahí está el mayor y ahí está el menor. O sea, al pos y al pos m, a los dos. Porque los dos están en la posición 1 por ahora. No lo vamos a corregir acá. Entonces leemos el nuevo número y ahí tenemos que empezar a comparar. Si este nuevo número, el segundo, es mayor que el mayor, lo tenemos que cambiar. Entonces a ese nuevo número leído lo asignamos a la variable mayor y guardamos la posición, porque el segundo número ingresado fue hasta ahora el mayor. Si no, no. Ella lo puso en un else, lo pueden haber puesto en dos if separados, uno debajo del otro, preguntar si es mayor que el mayor, debajo preguntar si es menor que el menor, eso lo pueden hacer de las dos maneras. Y en el caso de que no, la variable ingresada no es mayor que el mayor, preguntamos que sea menor que la variable menor, que tenemos hasta ahora seteada acá. Si pasa eso, por el verdadero, acá faltan esto que está acá, ¿no?
la diagonal con verdadero, la diagonal con falso, porque es un if. Acá falta la diagonal con verdadero y la diagonal con falso. Y ahí los cambiamos. Pero lo vamos guardando en estas variables, mayor y pos, menor y pos m, que sería m de menor. Y acá lo que no tiene nada es el mayor. Le podrían puesto mash y min, por ejemplo. Y después volvemos a ingresar el tercer número y lo comparamos, pero ya acá vamos a tener, cada vez que hay un número mayor o menor, lo vamos a cambiar. Y lo vamos a ir siempre comparando con el nuevo número leído. Cuando termine esta iteración, lo que vamos a tener adentro de estas variables, mayor, menor y posición m, van a ser justamente lo que estamos buscando. Por eso el mostrar está acá afuera. Estos algoritmos lo van a usar bastante, las búsquedas del mayor y del menor, así que ténganlos presentes. ¿Alguien no entendió cómo se resuelve esto? Más allá de ponerle a pos y a pos m un 1 acá. ¿Lo entendieron todos? Vamos a hacer la pregunta al revés. Sí, sí, profe. Bueno, listo. 23. Este es importante que lo hagan y lo entiendan, porque con este formato va a ser el primer parcial. Van a tener un para o un mientras con un para, los dos uno adentro de otro, y seguramente algún if. Se van a tener esa combinación de estructuras de datos, de control, mientras, para, if, y van a tener que ir contando y acumulando en algún momento de esas estructuras de control. Así que vamos a ver y después hacemos el famoso 22, que la tengo ahí resuelto. Y este tiene una empresa dividida en 10 secciones. Acá lo que tienen son dos paras anidados, pero tienen que ir contando o acumulando en determinadas partes de la estructura de control. Entonces tienen 10 secciones, como 10 áreas en la empresa, 10 cuadraditos del organigrama que están viendo en el sistema de organización. Y cada una de ellas se tiene como dato el número de la sección, o sea que puede ser un número cualquiera, no necesariamente del 1 al 10, la cantidad de empleados que trabajan en ella. O sea que hasta acá nosotros haríamos un para de 1 a 10 y adentro del para leeríamos el número de sección y leeríamos esta cantidad. Y para cada empleado, que son estos que están acá, nos ingresan como datos cuántas horas trabajó, pero cada uno de ellos, y en qué turno, si a la mañana o a la tarde. Por lo tanto, nosotros para cargar los datos tendríamos que tener un para de 1 a 10 general, para ir cargando el número de sección y la cantidad de empleados, y después de cargar esto, un nuevo para la sección 1, por ejemplo, pero que va a ir desde 1 hasta cuánto, por cada sección. El para de adentro. A esta cantidad. O sea que esta variable se va a transformar en el asta del segundo para de adentro. Y ahí, de acuerdo va a iterar tantas veces como cantidad de empleados tenga esa sección. Y ahí vamos a cargar la cantidad de horas trabajadas del empleado y en qué turno lo hice. Esa sería la forma de cargar los dos datos con un para grande de 1 a 10 y uno más chico adentro de 1 hasta la cantidad de empleados. Y lo que tienen que ver es qué es lo que hay que sacar. Si es el promedio de horas trabajadas en cada sección y la cantidad total de horas trabajadas en cada turno en la empresa. O sea que dependiendo de si es turno mañana o turno tarde, nosotros tenemos que informar la cantidad de horas trabajadas. Por lo tanto, ahí lo que tendrían que hacer, ¿qué es? ¿Un contador o un acumulador? Para este segundo punto. Un acumulador. Un acumulador. ¿Y cómo saben si tienen que acumular para M o para T? ¿Cuántos acumuladores deberían usar? 2. ¿Y cómo saben si acumulan para una determinada cantidad de horas trabajadas de un empleado? Si acumulan para M o acumulan para T. ¿Qué estructura de control falta? Unif. Entonces tendremos un para general, adentro otro para más chico de cantidad de empleados y adentro un if, y por el verdadero o por el falso un acumulador. Vamos a ver.
Y después seguimos con él. Entonces acá está el para de 1 a 10. Ese es el para grande que les decía. Y este es el total del turno tarde y el turno mañana. Y están inicializados en 0 porque ustedes saben que cada vez que van a usar un contador o van a usar un acumulador, lo tienen que inicializar en 0. Porque cuando hagan esta operación, la primera vez, esta suma, no podemos tener una variable que esté sin valor intentándole hacer una operación, en este caso particular, una suma algebraica. Entonces va a ir la unidad aritmética lógica a buscar lo que hay acá adentro y lo va a sumar lo que hay adentro de hora. Y acá adentro no encuentra nada y va a dar error. Entonces necesitamos ponerle un 0 acá, afuera de todo. Entonces tenemos el para grande. Perdón, por favor. Lo hice así, cuando lo programé me di cuenta que hay un error, y perdón, Flor, porque yo turno mañana y turno tarde lo tengo que inicializar en 0 adentro del primer for más grande, porque si no, cuando voy a la otra sección, se me acumulaba. Y bueno, pero justamente ese es un error que no te va a permitir aprobar el parcial. No es tan grave, pero bueno. Me dice, cantidad total de horas trabajadas en cada turno en la empresa. No es por sección, ¿eh? Estamos en este punto. Entonces no es mal el enunciado. Claro, porque ahora después vamos a ver la diferencia que tiene con el punto anterior y cómo se maneja uno y otro, que es justamente la clave para que ustedes entiendan de qué manera contar o acumular, a dónde poner los contadores y dónde inicializar en 0. En este primer punto sí, vamos a tener que hacer un cambio. Pero por ahora, olvídense de ese primer punto, tenemos el acumulador en 0, ¿por qué? Porque estos van a ir acumulando para todos los trabajadores, los empleados de cada sección. O sea que si en cada sección hay 5 empleados, esto va a iterar 50 veces acá adentro. Para la sección 1, 5 veces. Para la sección 2, 5 veces. Eso va a ser variable, ¿no? Porque va a depender de la cantidad de empleados que me carguen en cada sección. Entonces este for grande itera de 1 a 10. Para la primera sección, leo el número y la cantidad de empleados. Estos dos que están acá. Y en base a ese valor, por ahora olvidémonos, vamos a hacer otro for, tiene que ser otro índice, ¿no? Porque acá si tienen el I, acá ponen el J. Esta J es medio de primaria, ¿no? De nene de primer grado, parece. Este sí está linda la letra, pero este J que salió medio... Menos mal que yo no tengo que hacer un puño escribiendo, pues sí, ahí se me van a reír. Bueno, entonces de 1 a cada empleados. ¿Por qué? Esto va a ocurrir en veces, pero siempre para el I valiendo 1, ¿no? Hasta que no termine, recién acá el I pasa a valer 2. Y después se vuelve a repetir en veces para el I valiendo 2. Porque tienen un for adentro de otro. Entonces ahí leemos la cantidad de horas. Esta es la cantidad de horas que trabajó el primer empleado de la primera sección, así como estamos haciendo el recorrido. Leemos el turno, destacando horas, vamos a olvidarnos por ahora. Leemos el turno en que trabaja y acá sí hay un error. ¿Qué error hay acá? Este turno que estamos leyendo, que después ahora ya sabemos que lo podemos validar, ¿no? Que puede ser M o puede ser T. Tenemos que hacer un repetir hasta acá. ¿Y acá qué problema hay en la pregunta? ¿Qué es TT? Faltan las comillas en el TT, porque es un string. Sí, pero ¿qué valor puede tomar turno? Pasa que TT está igualado a 0. Claro. TT es una variable acumulador. Esta que está acá. Y acá no va la variable. ¿Qué tendría que preguntar? Claro, nunca te va a dar igual. Iría tarde, entre comillas, ponele. O... Claro, tiene que esto, M Eso. o T, la T entre comillas, o sea, una constante de carácter, porque adentro de turno me van a poner una M o una T, no la variable. O sea que acá es igual, comilla, T, comilla. Para saber que adentro de turno, si es el turno tarde, lo que me ingresaron acá, no la variable acumulador. Entonces, si llega a ser el turno tarde, por verdadero, acumulo justamente en la variable acumulador TT la cantidad de horas que me leyeron. Acá. Y si no, va a haber una M, porque hay dos valores posibles. Entonces acumulo en el otro acumulador, que es el turno mañana. Siempre la misma variable, ¿no? La misma variable que acabo de leer acá, la cantidad de horas.
sea que acá sería turno igual a comillas, T, comillas. ¿Cómo podría asegurarme de que acá cuando lea turno haya una T o una M? Ahí es con lo que vimos. Esperen, que acá hay un mensajito en el chat. Este quedó del programa anterior. Para validarlo tendríamos que hacer como si fuese acá, ¿no? Acá tendríamos que leer turno. Y acá, ¿cómo haríamos para validar que el turno sea M o sea T? ¿Cómo lo harían? El hasta S. No lo tienen que hacer en ese ejercicio porque todavía no habíamos visto el repetir, pero si lo tuviesen que hacer para un parcial, que ya lo saben, y les piden que validen este ingreso, y ustedes quieren asegurarse que adentro de turno puede haber solamente una M o una T. Si me ponen otra letra, se lo vuelvo a pedir porque está mal. Hasta que turno sea igual a y T entre comillas. El igual es de Python. Bueno, igual. Se vamos a poner igual acá. Sí. Entre comillas. Sí. T, T. cerra comillas. Y después eso no sería O en vez de I. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pasaría si pongo uno u otro? Ese tiene que estar válida las dos con la I. Si pones I, me parece que... Claro, si yo le dejo la I, antes lo necesitaba porque quería que esté entre 0 y 2. Obligatoriamente tiene que estar, como dijimos, el I. Pero en cambio acá, si le dejo el I, que sea T y M, siempre me va a dar falso, porque nunca una letra va a ser T y M. Las dos a la vez, imposibles. O me van a ingresar una T y me va a decir falso, porque yo quiero que sea T y M a la vez, no se puede. Ahí sí necesito que uno, porque quiero que se cumpla esta o esta. Nunca se van a cumplir las dos en simultáneo porque estoy ingresando una letra, ¿no? Claro que la I es cuando es entre medio de dos variables y O es cuando elegís entre una de las dos. Sí, es medio simplificado eso porque no necesariamente, pero tengan en cuenta que tiene que ser cuando es el O, cualquiera de los dos que sea verdadero, o los dos, me va a dar verdadera la expresión. O sea, para mí va a estar bien si es T o es M. Si pongo una X, va a estar mal. Si pongo un número, va a estar mal. El I no lo puedo poner porque nunca una letra que ingrese va a ser T y M en el mismo momento. Estaríamos complicados. Entonces, esto que está acá sería la manera de validar el turno. O sea que este bloque que le estoy mostrando debería, cuando uno va mejorando los algoritmos, reemplazarlo acá. Donde dice leer turno, lo tendremos que rodear con un repetir hasta y validarlo. Cuando leemos horas, lo podríamos rodear y poner hasta que hora sea mayor a 0, por ejemplo, para que no me pongan un 0 sin querer o un número negativo. Lo mismo en cantidad de empleados. El número de sección, no sé, porque no todo se valida. Cuando ustedes van a hacer el parcial, les van a decir puntualmente si quieren algún atributo, si queremos que lo validemos, se los vamos a indicar. En la pregunta acá que me están haciendo, que me hace PC. PC, eso es toda la abreviatura del nombre. Quedó ahí justo PC. No, que si tienen que cumplir los dos o solo uno. El OR es justamente lo que les decía. Uno, el otro o los dos. Cualquiera de esas posibilidades siempre me va a dar verdadero. O dicho al revés, solo va a dar falso el O cuando los dos términos sean falsos. Por ejemplo, perdón, si ingresan una X, esto va a ser falso y esto va a ser falso. Siempre va a dar falso, excepto que ingresen una T o una M. El I es al revés. Este tiene que ser verdadero y este tiene que ser verdadero, los dos, para que todo sea verdadero. Si uno es falso, el otro es falso, los dos son falsos, siempre el I me va a dar falso. En el OR, si ambos son verdaderos, ¿cuál de las dos opciones iría? ¿Uno, dos? De default claramente no, digamos, pero ¿cuál de las dos opciones iría si ambos son verdaderos?
Pero esto estamos metiendo acá, no tiene nada que ver con este programa. Acá estamos validando la lectura de turno. Esto olvídate que existe. Es para que mostrarles que este bloquecito de acá es lo que iría acá. Bien. Y si abajo tuviésemos una selección múltiple, porque podemos ingresar T, M o X, y va a venir por el valor del camino. Si acá hay una T, va a venir por acá. Si hay una M, va a venir por acá. Y si hay una X, va a venir por acá. Sería así. Pero no, estamos mezclando acá. Esto quedó del problema anterior. Yo les quería mostrar esta estructura, cómo sería para validar la lectura de turnos que está puesta acá. Bueno, entonces está claro, acá viene igual a T o igual a M, entre comillas. Y sabemos por el falso, si no es T es M, porque estamos hasta antes de esta clase suponiendo que acá estaba validado y a partir de esta clase lo vamos a poder validar. Y ahí vamos acumulando el total de horas del turno tarde y del turno mañana. ¿Sí? Cuando termine este for, cambiamos de sección, pero estos siguen con el valor de la sección anterior. Y yo los quiero dejar para seguir acumulando por turno de todos los empleados de la otra sección y así sucesivamente, porque tengo que mostrar de toda la empresa la cantidad de horas que se trabajaron en la mañana y la cantidad de horas que se trabajaron en la tarde, o sea, de toda la sección, de todas las 10 secciones. En cambio, esto es distinto. Tenemos que saber el promedio de horas trabajadas, pero por sección. O sea, cuando estamos en la sección 1, me preguntan, bueno, ¿cuántas horas en promedio trabajaron tus empleados? Cuando paso a la otra sección, y cuántas horas en promedio trabajaron los empleados de esa sección. Para sacar un promedio tengo que tener el acumulado de horas, ya no dividido por turno, sino un acumulado general, y dividirlo por ¿quién? Cantidad de empleados. La cantidad de empleados de esa sección. La cantidad de empleados nos ingresan acá. Y es el tope, el asta del for. Entonces, tenemos que hacer un acumulado acá adentro, ya no dependiendo de la pregunta, sino lo tenemos que hacer siempre. Por cada hora que nos ingresan de un empleado de una sección, lo vamos acumulando. Y vamos acumulando las horas, como hicimos acá, pero en otro acumulador, en cantidad de horas. Cuando terminemos de cargar las horas de una sección, de todos los empleados de una sección, acá vamos a tener la primera vez la cantidad de horas acumuladas de la primera sección. Entonces tendremos que calcular el promedio, que es esa cantidad de horas dividido la cantidad de empleados, cuando terminemos la carga, ¿no? El for de adentro, y lo mostramos. El tema es que si lo dejamos así, cuando venga para acá, leemos la nueva sección, leemos la cantidad de empleados. Si seguimos acumulando, este quedó cargado con todas las horas de la sección anterior. Y está mal, porque yo quiero sacar el promedio por sección. Entonces no va acá afuera el acumulador en cero, el seteo en cero del acumulador, sino que lo tenemos que poner acá. Cada vez que empieza una sección nueva, así sea la primera, inicializamos en cero. Así acumulamos las horas de esa sección. Cuando terminamos de acumular, lo dividimos por la cantidad de empleados de esa sección y lo mostramos. Y damos la vuelta y cuando empezamos por la sección 2, por la segunda sección, mejor dicho, que no sabemos qué número es, lo ponemos en cero, para que no nos quede viciado el acumulador con todas las horas acumuladas de la sección anterior. Esa es la diferencia que hay entre acumular para todas las secciones, o sea, para toda la empresa, o hacerlo por sección. Si bien uso acumuladores en ambos casos, en el primer caso los seteo en cero porque los voy acumulando siempre, porque es para todos, y los muestro afuera de todo, afuera del for grande. En cambio, cuando tengo que calcular algo por sección, lo tengo que tener la precaución de que en este for, antes de la iteración de adentro, ponerlo en cero, y después del for, mostrarlo. No acá afuera, porque si no estaría mostrando el de la última sección. Lo tengo que mostrar afuera de este for chiquito, pero adentro del for grande, porque tiene que haber 10 exhibiciones acá. Uno por cada sección. Y al final de todo, sí, el acumulado por turno. ¿Estamos?
Esto que está acá, con por ahí un mientras en vez de un for afuera o un mientras en vez de un for adentro, pero más o menos con esta complejidad, es el parcial y alguna validación de la lectura, de, por ejemplo, la lectura de turno. Sería más o menos así el primer parcial. Y ahí van a ver que se les mezclan todas las estructuras, un for, un mientras, un repetir para validar, un if ubicado en algún lado, contadores y acumuladores, que los tienen que saber dónde ir acumulando y seteando, dónde mostrar, uno teniendo que mostrarlo adentro, otro afuera, y así, dependiendo de lo que le estén pidiendo. Bueno. ¿Alguien hizo el 22? No. No. Bueno, tenemos que encontrar la sílaba PA, la P y la A, en un texto ingresado de 190 caracteres. Nosotros todavía no sabemos trabajar con arreglos, o sea que el texto ingresado no lo podemos meter todo junto dentro de una variable, porque después tenemos que acceder individualmente a cada carácter. Entonces, por ahora lo que vamos a asumir es que vamos a ingresar letra por letra. Una letra, otra letra, otra letra, así en un ciclo iterativo. Con lo que aprendimos hasta ahora, tendríamos que hacer un for desde 1 a 190 y leer un carácter a la vez adentro del for. Después les voy a mostrar cómo sería con un arreglo, así una mini introducción a los temas que van a venir. Pero por ahora, nosotros tendríamos que ingresar un texto letra por letra 190 veces. Cuando lo probemos, lo hacemos en Python, va a ser menos, para no cargar tanto. Y después sí identificar adentro de toda esa secuencia de letras que vamos leyendo, una a una, si aparece la sílaba PA. ¿Cómo podemos saber si aparece la sílaba PA? Porque en una lectura va a aparecer, por ejemplo, la P, en la siguiente una A. O no, puede ser una H, una O, una L, una A, me decían hola, espacio, PA, hola, PA. ¿Cómo podemos identificar en esta interacción, que es parecido a la de la Fibonacci, más simple todavía, que me ingresaron en toda esa secuencia de caracteres la P y la A seguidas? Porque eso sería la sílaba PA o PA. Yo lo que no entiendo es cómo hacer que el programa lea. Claro, tenemos que usar una variable auxiliar que es la anterior. Estamos suponiendo que vamos a leer de a un carácter. Hacemos un para, de 1 a 190, leer carácter, adentro del para. O sea, vamos a ir leyendo letra por letra. Por ahora. Al leer letra por letra, siempre la variable esa de ingreso, la variable letra, va a tener una letra. Un carácter, o sea, primero la S, después la E, después el espacio, después la C, la U, la E, la N, y así. Bien, pero si por ejemplo nosotros queremos ejecutarlo en Python y en vez de 190 le ponés, no sé, 10 caracteres, tenés que poner una letra, enter, una letra, claro, enter, así. Exactamente. Por eso los muestro, pues me quedé preocupado anoche y lo resolví, y les hice las dos maneras para que vean una u otra. Después se lo dicen a Claudia. Espera, es mentir. Entonces, ¿cómo sabemos, si vamos cargando uno a uno, que acá apareció PA? Si el ingreso es individual, carácter por carácter, de manera consecutiva. Y cada vez que ingresamos un carácter, lo asignamos a la misma variable, ¿no? Porque estamos dentro de un for. O sea que cuando ingreso la P, se la cargo a la variable letra, pero cuando ingreso la A, esa se va a pisar. Pero yo tengo que saber si hubo un ingreso o cuántos ingresos de esta combinación. Y ahí me dijeron la solución recién. ¿Cómo ves? No sé, se podría hacer con dos if. Un primer if que espera una P y después esperamos si entra una A. Si entra una A, lo cargamos al contador. Y si la sumas, P más A. Y pero la estamos teniendo cuando ingreso la A, la P la perdí, porque es una lectura de una letra. Con un auxiliar. Claro, exactamente. Exactamente, es así. Muy bien. Entonces, ¿cuál era? ¿El 18? Ya veo que no lo grabé, lo tengo que hacer de nuevo.
22. ¿El 22? Esperen que por acá lo estaba. La cantidad de... Para... Acá está. Entonces, leemos un carácter. Hicimos algo parecido también en la clase pasada leyendo una lectura previa. Como tenemos que usar un contador, lo que tenemos que mostrar al final, ustedes pueden empezar al revés si quieren. Saber que tenemos que mostrar una cantidad. O sea, cuántas veces aparece la sílaba pa. Y o sea que tenemos que mostrar un contador. Por lo tanto, el contador lo ponemos en cero. Y ahí ya tenemos el inicio y el fin del programa, sabemos lo que tenemos que hacer. El tema es cómo leerlo. Entonces, podemos leer el primer carácter, hacemos un para de 2 a 190, esto es bastante frecuente, vieron con la serie de Fibonacci o demás, los paras no todos empiezan de 1, a veces el hasta puede ser una variable, y se hace así porque yo quiero guardar este carácter leído en la variable anterior, porque quiero comparar esto, ¿no? P y A. Si en la anterior hay una P y en la actual hay una A, ahí estamos bien. Entonces guardo el carácter anterior y vuelvo a leer, porque este car de carácter, es el nombre de mi variable, se va a ir pisando con cada letra que voy leyendo. Por lo tanto, la tengo que guardar antes, a la anterior, y ahí pregunto. Acá está la famosa pregunta que puede tener, lo que me preguntaban hoy, cuántas expresiones lógicas o relacionales, y eso va a depender del problema, todas las que necesite. Entonces, si en la variable anterior hay una P, por ejemplo, la primera vez yo arranco con una P y después una A, ¿no? Si cargo una P en carácter, entro a este for, lo guardo en la variable anterior y leo el nuevo, y justo leo una A, acá en la variable anterior va a haber una P, y en la variable actual va a haber una A. Tiene que ponerlo entre comillitas porque estoy comparando con una constante de carácter. Y el I significa que se tienen que cumplir las dos cosas. Ahí volvemos al uso de los operadores lógicos. Necesito de las dos verdaderos. Si pasó eso, o sea, la lectura del carácter anterior y del actual es P y es A, cuento. Si no, no hago nada, ¿no? Acá hay un else que no se programa. Y vuelvo para el tercer carácter. El primero lo leí acá, el segundo, y lo guardé, el segundo lo leí acá, con el I en 2. Cuando vuelvo, tengo que guardar esta última lectura que hice en la variable anterior y leer una nueva. Y vuelvo a comparar. Cada vez que en la anterior y en la actual encuentre la sílaba PA, cuento. Cuando termino, ahí va a aparecer la cantidad de veces que apareció la sílaba, que es la letra P seguida de la letra A. ¿Estamos? Más o menos la lógica. La complejidad estaba en darse cuenta que hay que leer carácter por carácter. ¿Cómo se haría en Python? Acá está. Está todo preparado acá, ¿no? Esto son horas y horas de planificación. El contador en cero. Primera lectura. Le ponemos carácter 1 porque sabemos que está afuera. Y hacemos un input y va a la variable car. Ahora vamos a ver qué pasa si meto una palabra, por ejemplo, acá. ¿Qué pasaría? Y después hago un for, acá iría, por ejemplo, de 2 a 190. ¿Por qué más 1? Porque acuérdense que hay que hacer uno más en el hasta. Este es el famoso for de Python. Guardo, teniendo el algoritmo es más fácil traducirlo, ¿no? Simplemente tenemos que traducir esto que está acá a Python. Guardo el carácter anterior y vuelvo a repetir esto, que es la lectura. Nada más que acá le pongo carácter I. ¿Por qué? Para que me diga acá carácter 1 y lo cargo. Acá me va a decir carácter 2 y después carácter 3, carácter 4, el mensaje, ¿no? Y lo vuelvo a cargar. Y la misma pregunta que hicimos en el Chapín. Si el anterior es P y con un AND, el actual es una A, cuento. Este can va dentro del if. Y todo esto va dentro del for, porque están así tabulados e indentados.
Cuando termino de iterar, muestro el mismo mensaje, ¿no? La cantidad de veces que apareció. Entonces, vamos a ejecutarlo. Ahí me va a aparecer el carácter 1, vamos a poner... Profe, ¿no te conviene bajarle la cantidad de máxima? Porque no va a terminar nunca más si lo tenés no 190. No más, y yo ya me cansé. Vamos a ponerle 5, ya que esta lo bajamos bien. Bueno, estamos ahí. Vamos a ponerle el 1, el 2. Bueno, me quedé medio corto con 5, ¿no? Vamos a ponerle 10. Ustedes se levantan en la mañana y ponen hola, un espacio, otro carácter más, pa. Y los miran y le dicen que me saluda, ¿no? Dan mal humor. Un enter pueden poner y no sé, cualquier cosa. Igual, una sonrisa. Ahí está. Y le sonríe. ¿Cuántas veces apareció la sílaba pa? Se escondió por ahí abajo, una vez. ¿Ven? Porque la detectó así. Si ustedes ponen, por ejemplo, un juego que estamos haciendo, ¿no? Porque podrían poner así: hola, pa, ¿cómo te va? Y acá lo que va a ir comparando es, en la variable, por ejemplo, and, la primera vez va a tener la cadena o la palabra hola. Y en la segunda palabra, en la segunda variable car, va a tener la palabra pa. Y va a comparar acá, y acá no va a decir ni hola, y va a decir hola y pa. Por lo tanto, esto va a dar falso. No lo va a contar. No es lo que estamos haciendo, nosotros estamos suponiendo que vamos a ingresar carácter por carácter. Por lo tanto, acá me va a contar como que no hay ninguna vez. Bueno, yo le voy poniendo unos enter. Por más que diga pa acá, no es el contenido de las variables. Solamente va a dar verdadero cuando acá haya una P y una A. Entonces van a ver que el contador quedó en 0. Es la limitación que tiene, pero bueno, es una solución algorítmica más que programada. Se supone que yo voy ingresando letra por letra. Esa sería la forma de lo que se buscaba que ustedes practiquen, pero es para que vayan practicando un for, vayan asignando una variable anterior y vayan comparando los caracteres. Aunque después en la implementación habría que limitar el ingreso, acá este input, a un solo carácter. La verdad en Python no sé cómo se hace, por ahí en C, no. Sí, hay otros lenguajes que te limitan el ingreso. ¿Qué pasaría? O sea, ¿cómo sería en la realidad? Cuando aprendamos que en una misma variable yo pueda cargar todo el texto. Entonces ahí yo tendría que hacer esto. Ingresar todo el texto y acá adentro voy a tener todo el texto cargado. O sea, ahí va a decir hola, pa, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Pa, y no nos contesta, no da ni bola. Acá me debería decir todo esto que está acá, está metido acá, en la variable texto. Porque es un input cualquiera. Y a partir de ahí yo debería empezar a recorrer, acá faltaría hasta la 190, debería poder ser capaz de extraer letra por letra y hacer la misma lógica que vimos acá, que tenga que haber en una letra P y en la siguiente una A. O en la actual una A y en la anterior una P, es lo mismo. Entonces, si todo esto está guardado, toda esta cadena completa, está guardada en esta variable es de tipo string, y una variable de tipo string, como en el trabajo práctico, vieron que tienen, que lo cerré, acá, este tipo de dato string significa que adentro hay hasta 3 caracteres, pero yo podría acceder a cada uno de los caracteres individualmente, y eso es lo que vamos a ver después del parcial, del primer parcial. Ahora viene el primer trabajo práctico, hacen el parcial, y después el tema nuevo que vamos a ver es justamente el tema de arreglos. La manera de acceder a cada una de las posiciones del texto es a través de un índice. Y este índice, en Python, esta H está ubicada
en esta variable, que está acá, se llama texto, y puedo acceder a la H en la posición 0, porque arrancan desde el 0 en adelante, la mayoría de los lenguajes. Después cuando veamos Pascal van a ver que arranca desde 1, pero bueno, eso es para una particularidad. O sea que acá adentro, en el nombre de la variable, en la posición 0, está esto. Si yo hubiese ingresado esto, ¿no? En la posición 1 va a estar la O, en la posición 2 va a estar la L, y así sucesivamente. O sea, necesito los corchetes y un número acá adentro para decirle en qué posición quiero ir a acceder de todo esto que está cargado. Esto es válido solamente cuando yo defina un arreglo o cargue un texto, por ejemplo. Después ya lo vamos a ver. Entonces el algoritmo sería más o menos parecido, la salida es la misma, el contador es igual, nada más que cargo el texto una única vez, hago el for, y esto se los dejé ahí para mostrarles lo que hay adentro, pero no está deshabilitado. Y lo que yo podría preguntar es que si lo que está en la posición I, arrancando en 0, esa es la precaución porque la H está en la posición 0 de todo el texto, si llega a ser una P y lo que está en la posición siguiente es una A, acá no tengo que hacer una carga individual, pues ya lo tengo todo ingresado acá, en texto. Entonces voy haciendo una iteración y si lo que está en 0 y en la siguiente es P, y lo que está en una posición es P y la que está en la siguiente es A, cuento. Y si no, no. Y así lo hago de manera iterativa, solito va a ir contando y va recorriendo acá adentro, y ahí me va a dar el contador. Vamos a ponerlo en un texto más chico, vamos a probarlo. Entonces vamos a ponerle, ¿cómo le habíamos puesto? Vamos a copiar esto ya que lo teníamos. A ver si me deja copiar y pegar. Ahí está. Ahí me debería contar 2 veces. Bueno, no me contó otra vez porque se ve que se le cortó la cantidad de caracteres. Pero vamos a poner un poquito más. Como no está limitado esto, no hicimos esto. Si hubiésemos limitado la cantidad de caracteres, podríamos saber exactamente hasta dónde contar. Profe, igual dijiste que me perdí una parte. Esto lo estamos ahora viendo, pero no es lo que tenemos que aprender ahora porque lo vemos más adelante. Así es. Perfecto. Pero para que vean que por ahora lo tenemos que hacer así, después en la realidad sería así, incluso lo vamos a mejorar porque podríamos calcular la longitud del texto, es decir, cuál es el largo del texto que está acá. Y entonces vamos a iterar desde 0 hasta el largo del texto. Y ese sería el hasta. Pero ahora lo estamos haciendo así rudimentariamente para no complicarlos. Vamos a copiar este de acá. Vamos a pegar. Hay más de 30 entonces. Hay más de 30. Eran 32. Esperen un poquito, vamos a hacerla más fácil, no me acuerdo. A ver. La función, ya le vamos a poner una función, así lo hacemos bien. En chino, no, en Python. Es length, la mayoría del lenguaje, pero a este es length. Cada uno tiene su nombrecito. Length, qué raro es. Ahora les explico lo que estamos haciendo. Y vamos a poner el texto acá. Ahí está. Bueno, entonces acá lo que hicimos fue acá. Cargamos el texto, como este que estamos escribiendo, por ejemplo, y lo que les comentaba, que lo que vamos a ver después, adentro de un texto podemos acceder individualmente a cada carácter con la notación de corchetes y un numerito. Y ya es una convención que la primera posición de una string empieza de 0, la otra de 1, 2 y así sucesivamente. Y con el corchete accedemos a cada una de las posiciones. Por lo tanto, si hacemos un rango con un i variando, incrementándose, a partir del 0, entonces acá estaríamos preguntando si en la posición 0 hay una P, y en la posición 1, porque le estoy sumando 1, al i valiendo 0, hay una A.
Y después cuando el I valga 2, vamos a preguntar si en la 2 hay una P y en la 3 hay una A, y así lo vamos a ir barriendo a todo el texto hasta encontrarnos con esta combinación. Acá en la posición 0, 1, 2, 3, 4, en la posición 5 hay una P y en la 6 hay una A. Cuando ocurra eso, vamos a contar en 1. Profe, ¿y el print ese que está...? ¿Cómo sabemos hasta dónde contar? Bueno, acá nosotros cargamos el texto, entonces hay una serie de funciones, y ahí recurrimos a esta función que me devuelve un número entero, que es el largo del texto. Es una función propia de Python, ¿no? En Pascal se llama length, así. Acá se llama len. Y este número es un número que me va automáticamente, me toma la variable texto, el contenido, le cuenta toda la cantidad de caracteres que tiene y por eso ponemos el hasta. Así me aseguro de contar exactamente hasta acá. Profe, ese print que pusiste en este. ¿Acá? Sí. Y es para que ustedes vean lo que hay adentro, pero estamos mostrando posición por posición. Entonces fíjense que cuando nosotros lo mostremos, vale, ahí le saqué el comentario, ¿no? Sí. Vamos a poner esto acá. Cargamos el texto, cuando yo le dé Enter, va a empezar a iterar el for. Y me va a ir mostrando lo que hay en la posición 0 de texto, en la posición 1, en la posición 2. Lo que va analizando. Es para que ustedes vayan viendo lo que hay adentro. Adentro de la 0 hay una H, adentro de la 1 hay una O, L, A, espacio, que se representa así, P, A, y así sucesivamente. Perfecto. Porque estamos poniendo qué es lo que hay adentro, carácter por carácter, con la notación de corchete, adentro de un for. Usando el índice I que arranca en 0. O sea que en el texto, posición 0, hay una H. Esa es otra manera de resolverlo, pero no lo podían hacer así porque todavía no conocen los conceptos de arreglo. Pero así lo van a hacer más adelante, cómo van a ir trabajando con la manipulación de texto, por ejemplo, y caracteres y otras cosas más que vamos a ir viendo, porque puede haber números, y esto tiene una sola dimensión, porque como ven es toda una fila. Después vamos a trabajar con matrices y así. Después van a extrañar todo esto, estas primeras clases. Bueno, esta sería otra manera de resolverlo, pero la manera rudimentaria de hacerlo era esto, con un para, algorítmicamente, una lectura, una iteración desde 2 a 190, porque nos pedían que ingresemos 190 caracteres, guardar el carácter leído en una variable anterior y leer el nuevo, y comparar. Si en esa secuencia, anterior y nuevo, hay una P y una A, cuento. Y así sucesivamente. Hasta que termine. Cuando termine, acá voy a tener guardada la cantidad de veces que hubo una sílaba PA en todo el texto ingresado. Bueno, ¿listo? Muy bien. Hermosa clase. Buen fin de semana. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? Ahora pónganse con más allá de haber visto todo estado del para y lo que vimos del selector múltiple y de la validación con el repetir hasta, aplíquenlo en el trabajo práctico. Tienen toda una semana, exactamente 7 días, más 11 horas y 53 minutos, porque tienen hasta las 12 de la noche del viernes, para hacer el trabajo. Lo pueden hacer así, un poquito más prolijo, y ya está. Acuérdense que tienen múltiples chapines, así que deberían pegarlos a todos, y lo ideal sería que pongan arriba de todo el programa principal y abajo las siguientes módulos, o si son muy chiquititos, uno al lado del otro, eso como ustedes lo acomodan. Y si se animan a programarlo en Python, mejor. Una vez teniendo el chapín van a ver que no es tan complicado hacer el Python, porque de hecho tienen, en el video yo les subí, incluso lo tienen publicado, acá en el foro, acá, arriba. Ay, no guardé la corrección que te hice. Bueno, no importa.
En este enlace tienen las soluciones en Python y dentro de esas soluciones son las que yo les muestro en el video. Cómo ir haciendo los menús y demás. Así que ahí también los tienen como para... Profe, yo tenía justo esa página abierta y me quedó la corrección. Ahí la mandé por el chat, por si la querés. Ah, bueno. No, si la querés perdonar, ¿eh? Así ponemos 13. Bueno, listo. Vamos a corregir, así queda todo bien. Porque después nos van a auditar. Nadie. Qué cosas. O sea que ustedes se estaban divirtiendo y yo estaba hablando como loco. ¿Cuál era el 13? No. Ah, no, este sí quedó guardado. Entonces copié otra cosa. Copié otra cosa. Perdón. Mostrar N, no I y fuera del para cuando termine de iterar. Pero yo no subí el 13. Otra cosa. No, agarré otro, perdón. Agarré otro. Bueno, pero acá quedó, me parece. Corregido. ¿O no? Ese sí ya está corregido. Ah, bueno, listo. Ya está. Listo. Bueno, ¿listo? Muy bien. Nos vamos a disfrutar del día, la lluvia. ¿Alguna otra pregunta? ¿O callen? No, profe. ¿No? Bueno, tampoco es tan dramático, ¿eh? La cara que ponen. Bueno, no, estamos bien. Yendo a un campo de concentración. Ah, pero le ponemos toda la onda, profe. Tienen que hacer unos chapincitos y nada más. Es lo único que tienen que hacer. Lo peor que puede pasar es que